Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile. En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Señores auditores, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Carlos Fica en este sábado 28 de mayo en nuestro programa Una Sola Voz, la voz del mundo militar en situación de retiro en Radio Portales de Valparaíso. Terminando ya el mes del mar, mes con desfiles de militares y escolares muy concurridos y apoyados por la ciudadanía. La verdad es que la ciudadanía ahí se demostró que quiere a sus Fuerzas Armadas y Carabineros. También ha quedado claramente reflejado esto en las redes sociales y en alguna prensa. El programa los invitamos a sintonizar en las frecuencias habituales de la radio, pero también para los que están fuera de la quinta región, estamos en internet, en portalesfm.cl. Y también el programa queda grabado en YouTube para que lo compartan, nos dejen sus comentarios, por favor. Al iniciar el programa saludamos y agradecemos a quienes nos apoyan y permiten cada sábado estar compartiendo con ustedes. En primer lugar, a SOFAR, en la persona de su presidente, don Marcos Gallardo. A Radio Portales, en la persona de don Mario Salazar. Muchas gracias, don Mario, por vuestro invaluable apoyo técnico cada semana. Hoy, como siempre, saludamos con especial afecto y gratitud a 225 camaradas que están cumpliendo injustas condenas en los centros penitenciarios de Punta Peuco, San Joaquín y Colina 1, y también en otros penales del país. Y parece que Colina 2 también. Hacemos extensivos nuestros saludos a sus esposas, familiares. Amigos, la multigremial está con ustedes ahora y siempre. En la historia, en el día de hoy, recordaremos la batalla de Tacna, acaecida un 26 de mayo del año 1880, durante la Guerra del Pacífico. También el programa de hoy lo centraremos en recordar a nuestros camaradas prisioneros políticos militares, entregar un poco mayor información. También algunos aspectos de los homenajes del 21 de mayo. La Araucanía, un lugar sin Estado de Derecho.
y donde todos los días tenemos ataques terroristas. Respecto a otros y algunos otros aspectos que preocupan a nuestro sector o amenazas que están en el aire sobre nuestro sector. Respecto a nuestra multigremial, seguimos trabajando codo a codo. La semana que pasó estamos, les cuento, en un ciclo de conocimiento del proyecto constitucional. Por otro lado, la idea es conocer y estar en las redes sociales, armas vitales del mundo actual que no podemos estar ausentes. Les recuerdo la permanente invitación de ingresar a nuestra multigremial. Todo el mundo militar y policial en retiro de Arica a Magallanes es bienvenido y los invitamos a trabajar juntos. Como siempre, nuestros micrófonos están a vuestra disposición para sus noticias, comentarios y aportes. Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavoz@gmail.com o al fono WhatsApp 569-8193-6540. El programa de hoy lo hacemos en familia, nos acompañan, como siempre, dos directores. Damos la bienvenida a Milton, nuestro panelista habitual. Bienvenido, Milton. Muy buenos días, Carlos. Fernando, un gusto estar aquí en el programa nuevamente. Gracias, Milton. También damos la bienvenida a don Fernando Balba. Bienvenido, Fernando. Muy buenos días, Carlos, Milton, estimados auditores de Radio Portales. Terminadas las principales actividades ya de las glorias navales, solo resaltar que el combate naval de Iquique, la muerte de muchos de sus tripulantes, encabezado por su comandante, el capitán de fragata Arturo Prat Chacón, unió a la nación chilena, toda, no a todas las naciones que dicen hoy que existen en nuestro país. Ese combate, la gesta heroica de sus héroes, unió a la nación chilena toda, y esa unión permitió salir victoriosos en la Guerra del Pacífico. Yo creo que recordar la historia hace que hoy día la tengamos presente respecto de algunas mentiras que nos dicen. Hoy no existen 12, 13 ni 15 naciones, existe una nación chilena, y la máxima expresión que la historia nos recuerda es posterior a la gesta de Iquique, donde esa nación, una sola nación, se une y sale victoriosa en la Guerra del Pacífico. Muchas gracias, Fernando, y muy buen punto, muy especial tenerlo presente en estos días. Bueno, también respecto a la historia, después del combate naval de Iquique, en el mes del mar, un mes donde la ciudadanía, especialmente en la quinta región, se volcó a las calles junto a sus militares y policías, recordando a Prat y sus hombres. Actos que estuvieron por 2 años suspendidos por el tema de la pandemia. La verdad es que ese es el Chile que nos gusta, ese es el Chile donde la gente sale a las calles, donde los estudiantes desfilan, donde los militares y carabineros desfilan y donde la gente los aplaude. Ese es el Chile que queremos. Bueno, el 26 de mayo del año 1880, durante la Guerra del Pacífico, se produjo la batalla de Tacna, considerada la batalla decisiva, ya que significó la destrucción de las mejores tropas del ejército peruano. Por otro lado, el ejército boliviano volvió al altiplano para no volver a combatir en este conflicto. Chile se prepara para controlar el sur del Perú con la próxima campaña de Arica. Estos temas nos trae a la memoria nuestro historiador, el teniente segundo de Reserva Naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, teniente Valdenegro. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. El día 26 de mayo es una fecha de hechos históricos muy trascendentes en la historia patria, ya que no nos podemos sustraer a lo ocurrido en este día, pero en 1880, durante la Guerra del Pacífico, toda vez que tuvo lugar la batalla de Tacna, la cual es considerada por algunos historiadores como la batalla decisiva de este conflicto bélico, ya que constituye un punto de inflexión decisivo en la guerra, en el sentido que significó la destrucción del ejército del sur de Perú, constituido por sus mejores tropas y las más aguerridas. Y por otro lado, el ejército boliviano, luego de la derrota en Tacna, de hecho, significó el término de la alianza militar con el Perú, ya que el ejército boliviano
volvió al altiplano para no volver a combatir en este conflicto, quedando solo los peruanos para continuar enfrentando a nuestros soldados, con el desenlace por todos conocidos. A las 7:30 de la mañana de dicho día, se divisan ambos bandos y empiezan a desarrollar sus líneas. Las tropas chilenas iniciaron sus actividades hacia las 8 de la mañana y ya a las 9 se inició el bombardeo de la artillería chilena, lo cual no tuvo el efecto esperado por las condiciones del terreno, pero ocasionó mucho humo que impedía la visibilidad a todos por igual. A las 10 se empieza a movilizar las fuerzas chilenas y la división del coronel Amengual marchó sobre el final de la extrema izquierda de la línea del ejército aliado, por donde no había defensa, y dispuso sus fuerzas con el Valparaíso en formación de guerrilla. En primera línea, el Navales y el primer batallón del Esmeralda, y en segunda línea, el segundo del Esmeralda, el Chillán y una compañía de pontoneros. El contacto con el enemigo fue alrededor de las 11 de la mañana y es en ese momento que los batallones bolivianos retrocedieron en la izquierda y fueron seguidos por el batallón peruano Victoria, el más numeroso del ejército aliado. El anciano coronel peruano Jacinto Mendoza, jefe de la 4ª División peruana, fue muerto por una bala enemiga mientras reorganizaba sus fuerzas. El centro aliado es atacado por la división del coronel Francisco Barceló, cuyas fuerzas estaban en una línea. El regimiento segundo de línea a la izquierda, el regimiento Santiago al centro y el batallón Atacama a la derecha, precedidas por sus compañías de guerrillas. Y cuando el resto de la tropa estaba a 300 metros de la línea de guerrilla, ordenó hacer alto. Se detiene el Atacama y el Santiago, mientras el segundo de línea continuó su avance en dirección a la línea aliada. Las divisiones chilenas llegaron a unos 80 metros de las trincheras aliadas, ya sin municiones prácticamente. Las tropas de Amengual y de Barceló se mezclaron y comenzaron a retroceder. Fue en ese momento que el coronel Camacho, boliviano, ordenaría un contraataque de conjunto con las divisiones peruanas de Cáceres y Suárez y toda la infantería de Castro Pinto, que combatían a las fuerzas de Barceló. El combate se transformó en intenso. El coronel boliviano Camacho estaba avanzando con las divisiones peruanas de Cáceres y Suárez, pero pronto muere a su lado el teniente coronel peruano Julio Maclin, jefe del batallón Arica. En ese momento también murieron los coroneles peruanos Carlos Llosa y Sebastián Luna, jefe de los batallones Cépita y Cazadores del Misti, respectivamente. El coronel Belisario Suárez, jefe de la 3ª División peruana, es herido en una pierna, y Camacho, a su vez, también resulta herido, produciéndose el desánimo de las tropas aliadas. A las 2:30 de la tarde caían los últimos reductos aliados, cuyas unidades comenzaron la retirada. A las 3 de la tarde llegan las primeras noticias de la derrota en Tacna. Los pobladores, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, se asilan en los consulados y residencias de extranjeros que izaban sus banderas. Otros abandonan la ciudad con destino al altiplano. El alcalde, Guillermo Maclin, se dirige al campo de la Alianza para conferenciar con el general Baquedano e informarle que en la ciudad no existen tropas, cesando el bombardeo. A las 6 de la tarde, el coronel Amengual y Lagos ingresan a Tacna por la calle Estación del Ferrocarril, hoy Coronel Albarracín.
El primer escuadrón que ingresa a Tacna fue el Carabineros de Yungay número 1, al mando del coronel Santiago Amengual, jefe de la primera división. El triunfo era chileno. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, teniente Valdenegro. En estos tiempos que vivimos, que recordamos a nuestros héroes, no podemos olvidar que tenemos muchos soldados, marinos, aviadores y policías que también, en cumplimiento del deber, están injustamente condenados y procesados. Milton, ¿qué nos puedes agregar? ¿Cómo están ellos hoy día? Bueno, yo lo que quisiera destacar que la población de militares sigue creciendo a pasos agigantados. Hoy día ya contamos 226 prisioneros, 225 que están cumpliendo en los penales, más una señora que la tenemos cumpliendo condena en su casa, porque tiene la mitad de su cuerpo paralizado. Puedo decir que en Punta Peuco hoy día hay 113 prisioneros, en Colina 1, 98, en San Joaquín, 6 señoras, cuya edad promedio son 72, 73 años. En Alto Hospicio 1, Cauquenes 1, que está con un cáncer terminal, un suboficial de Carabineros con un cáncer terminal. En Temuco hay 6, y ahora, como tú bien mencionabas, Carlos, Colina 2. Se empieza a perfilar Colina 2, ya tenemos un prisionero ahí. Y supe que hoy día se inauguró un nuevo pabellón en Colina 1, es decir, hoy día tenemos pabellón A, B, C y D. Ese número D fue inaugurado hoy día, con la llegada de uno de los nuestros. También quiero destacar de que todavía por el informe RETIC, donde están los muertos y desaparecidos, todavía quedan casi 1000 causas por cerrarse. Y se está perfilando también el informe Varech, donde vienen 37.700 causas nuevas por torturas. La edad promedio de nuestros prisioneros son de 75 años. Hay personal que no tiene pensión o que tiene muy bajas pensiones. Esas personas son 24 camaradas. Personal, por ejemplo, que morirá en cautiverio por acumulación de condenas. Cuento 46 al día de hoy. Solamente por acumulación de condenas, sin considerar a los enfermos. Tenemos en este momento 181 personas, y esas 181 personas tienen mínimo 3 patologías promedio. Cualquiera que ésta se destaque, queda esa persona en un estado muy precario y, por decir, terminal. Las enfermedades más comunes son el cáncer, las enfermedades cardíacas, la diabetes y, por supuesto, la depresión. Quiero también decirles que solamente en el gobierno de don Sebastián Piñera fallecieron 38 camaradas sin lograr el indulto, a pesar de que estaban con enfermedades terminales. Debo recordarle aquí a nuestros auditores que siempre se habla de que los que violan derechos humanos son los agentes del Estado, y ahí caen los militares. Pero parece que se olvida la gente de que el servicio médico legal, los jueces y los fiscales también son agentes del Estado. O sea, ellos también pueden cometer violaciones de derechos humanos, y lo que nosotros estamos detectando de que lo que se está haciendo con nuestros militares es verdadera violación de derechos humanos. O sea, las personas que están condenando a militares por violar derechos humanos también los violan. Hoy día tenemos 4 enfermos terminales. Tenemos enfermos muy graves, 38. Entonces, todo esto es a la larga una gran mentira. ¿Por qué? Porque cuando se iniciaron los juicios contra los militares, las cortes instruyeron a los jueces para que en la etapa investigativa se investigara por crimen de lesa humanidad, y en la parte condenatoria se condenara por delitos comunes. Vaya paradoja. Hoy día nosotros
Supuestamente se le quitaron todos los derechos y beneficios que tiene nuestra gente, se lo quitaron todo porque dicen que cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero si uno los mira, ellos han sido condenados por delitos comunes. Entonces, yo quería explicarle a nuestros auditores qué es lo que es un crimen de lesa humanidad. Entonces, un crimen de lesa humanidad empieza, digamos, generalmente con un crimen de guerra. En la guerra hay reglas, y cuando se violan esas reglas, uno puede juzgar a los militares por crímenes de guerra, lo que está ocurriendo hoy día en Rusia con Ucrania. En Rusia con Ucrania ya hay primeros militares, tanto rusos como ucranianos, procesados por crímenes de lesa humanidad. Por crímenes de guerra. Ahora, ¿cómo transformamos esos crímenes de guerra en crímenes de lesa humanidad? Esto se produce cuando se ha demostrado que ha sido sistemático y destinado a exterminar civiles. Ahí se transformó en un crimen de lesa humanidad. Y eso nos lleva también a un genocidio. El genocidio se define en el derecho internacional como el asesinato deliberado de personas de un determinado grupo nacional, étnico, racial o religioso, con la intención de destruir al grupo, ya sea total o parcialmente. Como tal, el genocidio es un crimen de guerra específico que es mayor que el asesinato ilegal de civiles. La ley requiere pruebas de la intención de destruir al grupo. Bueno, ahí tenemos clara la secuencia que se va cumpliendo entre crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y lo que es el genocidio. Y aquí a los nuestros se le ha querido estigmatizar como crimen de lesa humanidad, en consecuencia que aquí lo que hubo fue un enfrentamiento armado entre grupos liberales extremos que quisieron instalar un totalitarismo aquí en Chile y se enfrentaron con nuestros militares, pero a estos grupos les tocó perder, y perdieron. Y ahora inventan el tema, digamos, de la lesa humanidad, que ustedes saben de que la lesa humanidad no prescribe ni es amnistiable. Por lo tanto, en este momento, ellos no tienen derecho a ningún beneficio. Eso es lo que le querías contar hoy día, Carlos. Bueno, gracias Milton, pero también nosotros tenemos gente que los ayuda, gente que tú hablabas de que tenemos gente sin pensión o con muy baja pensión. Tenemos una figura que tú creaste, el tema de los amigos y las madrinas. ¿Podrías explicar algo de eso? Claro. Nosotros como grupo de apoyo, en el momento, digamos, en que nos creamos, empezamos a ver cómo podíamos resolver el tema de las personas que no tienen pensión, porque eso es catastrófico, puesto que esa persona sin pensión queda en extrema pobreza, es decir, no tiene ni una ayuda. Entonces empezamos a conocer mujeres principalmente de muy buen corazón que empezaron a ayudarnos y empezaron a juntar cosas, materiales, les tejen tejidos, digamos, les tejían guantes, pantuflas, etcétera, y de a poco esto se fue transformando en un grupo un poco más grande y ellas se atrevieron, digamos, a empezar a apadrinar a las personas sin pensión. Entonces conversan con el prisionero, le entregan su cariño, le hacen ver de que ellos no son violadores de derechos humanos, a ellos les tocó hacer una tarea, digamos, para liberar a nuestro país de estos organismos totalitarios, y ahora ellos están presos y los llaman criminales por lesa humanidad. Entonces, estas madrinas han hecho un tremendo trabajo. Están encabezadas por la señora Mariana Sanfurgo y toda la semana tienen algo para mandar. Toda la semana. Bueno, también aquí el que ha hecho una tremenda tarea es Asofar y también grupos de promociones, especialmente de la Escuela Naval. Claro, Asofar ha apoyado permanentemente con recursos económicos para los traslados, para comprar un medicamento de repente urgente. Y a los 200 condenados y procesados también. A los 200. Y aparte de eso está la promoción 72, que también todos los meses manda ayuda a los penales, especialmente, digamos, a las personas que no tienen pensión.
así que los tenemos bien abastecidos ellos, pero siempre las necesidades son mayores. Las enfermedades sobre todo van abriendo sectores y debilidades nuevas de los nuestros. Hay enfermedades que son gravísimas y caras. Yo te digo que tenemos un prisionero que consume un medicamento mensual que vale 2.390.000 pesos su medicamento mensual. Entonces eso él lo paga con un subsidio, digamos, que hace Carabineros de Chile, de IPRECA, más un seguro que él tiene, y el resto, lo que tiene que pagar el afectado, nosotros tratamos de ayudarlo mes por medio, cada vez que podemos, le pagamos su mensualidad. Oye, cuéntanos algo del grupo humanitario también, algo hemos sabido por ahí. Bueno, a raíz de eso mismo, hubo un grupo que se activó a raíz de escuchar todo lo que nosotros informábamos. Se estableció un grupo humanitario que es anónimo. Primero es anónimo, nosotros conocemos una persona que hace de contacto con nosotros, pero sabemos que es un grupo grande. Y este grupo humanitario quiso reemplazar todas aquellas cosas que estaban con fallas en los penales, línea blanca, le reparó los techos, reparó baños, reparó todo lo que estaba malo, incluso algunas instalaciones que son propias de gendarmería, que son, qué sé yo, dormitorios, baños también, etcétera, y principalmente ahora está haciendo centro en dotar de medicamentos. ¿Me vas a creer tú de que este grupo humanitario cada 2 o 3 meses nos aporta menos de 4 o 6 millones de pesos en medicamentos? Lo cual es muy bienvenido en los penales. No se deja a nadie afuera. Por el momento ha habido recursos, digamos, para atender todos los requerimientos. No importa de quién los pida. Principalmente sí, nosotros hacemos centro en las personas de más bajos recursos. Un tremendo trabajo y se agradece el que hace el grupo humanitario, y también si alguno de nuestros auditores quiere apoyar, comuníquese con nosotros, con don Milton Iglesias, con el teléfono del programa, y nosotros lo pondremos en contacto con las personas que están trabajando hoy día en estos temas. Mira, yo quisiera así destacar de que este grupo que yo lideraba de alguna forma fue cambiado de mano. En este momento el que tiene ese cargo es el comandante Eduardo Fernández Arango, quien ha estado cumpliendo una extraordinaria labor. De aquí le mando todo mi reconocimiento, porque ha trabajado realmente en forma incansable. Ha viajado, digamos, en abril y mayo, por lo menos, unas 15 veces, llevando las ayudas y llevando una palabra de aliento. Muchas gracias, Milton. Bueno, para nuestros auditores que lo conozcan, también estas mismas cosas nosotros cuando nos reunimos con los círculos y con amigos, Milton les aprovecha de contar para que sepan la realidad de lo que está viviendo la gente que cumple condena. Bueno, esos mismos militares, o muchos de esos militares hoy condenados, son parte o eran parte de las Fuerzas Armadas. Y esas Fuerzas Armadas han sido la columna vertebral de nuestra historia. Este es el tema que nos comenta nuestro amigo Gonzalo Ibáñez. Bienvenido, Gonzalo. De la conmemoración del último aniversario del combate naval de Iquique del 21 de mayo de 1879. Como correspondía, las miradas se volvieron en primer lugar sobre Arturo Prat para agradecerle su sacrificio y admirarlo por su valentía y arrojo, y por su decisión de llevar el combate hasta las últimas consecuencias, aunque ello le costara como le costó la vida, y sobre su gente, que no vaciló en seguir los pasos de su comandante en el camino del sacrificio y del honor. Pero antes que se acallen estos últimos ecos, creo importante advertir cómo el espíritu que animaba a Prat y su gente no era diferente del espíritu que animaba a todas nuestras Fuerzas Armadas en las circunstancias de la Guerra del Pacífico. El sacrificio de Prat fue sin duda la expresión más alta de ese espíritu, pero se impone reconocer que este era participado por todos quienes vestían el uniforme chileno. Y también debe decirse que ese espíritu no fue una exclusividad de esa guerra, sino que ha estado siempre presente en nuestros institutos armados, incluyendo las fuerzas de policía, esto es, carabineros e investigaciones.
Y, por lo mismo, se impone reconocer en estas instituciones el eje sobre el cual Chile, al menos durante sus años de vida independiente, se ha estructurado. Lo ha sido en situaciones de conflicto con nuestros vecinos del norte, como fue aquella guerra de 1879, y como fue después en los sucesivos conatos que hemos tenido con nuestros vecinos del otro lado de la cordillera, tanto a fines del siglo XIX y comienzos del XX, como en 1978, cuando sencillamente marchábamos ya a una guerra que solo la detuvo en el último momento la mediación de su santidad Juan Pablo II. Si en estos desafíos Chile pudo salir airoso, fue siempre en último término por la acción de sus Fuerzas Armadas y de orden. Y estas últimas, especialmente, son las que han librado sin cesar una ardua batalla para mantener en el interior del país la delincuencia a raya. Hemos debido como comunidad enfrentar los inmensos desafíos que nos ha planteado nuestra naturaleza y los daños colosales que ella periódicamente nos ha causado. En esas circunstancias, estas fuerzas ya se han jugado sin reservas para llevar alivio a la población y para mantener el orden y la seguridad sociales, como lo han hecho por lo demás durante todo este periodo en que hemos sufrido las consecuencias de una grave pandemia. Y son ellas las que siempre están presentes, custodiando nuestras fronteras, y son las que dan la cara cuando, como último recurso, son llamadas en la Araucanía para enfrentar el ataque terrorista, o cuando lo han sido en nuestra historia, para impedir que por malas políticas el país termine en la ruina. Nunca, entre tanto, han tenido ni el menor asomo de ambiciones de poder político, sino solamente de cumplir lealmente con sus deberes profesionales. Cuando vimos desfilar esos batallones de jóvenes, hombro a hombro, mujeres y varones, con marcialidad, disciplina y convencimiento de la misión que tienen en sus manos, no podemos dejar de reconocer, de admirar y de agradecer a nuestras instituciones militares y de policía, desde luego por la formación y el carácter con que dotan a esos jóvenes, pero antes por constituir el depósito sagrado donde, junto a los contenidos propios de las diferentes disciplinas militares y de policía, se conservan y se cultivan los valores más preciados de patriotismo, de coraje, de disciplina, de conocimiento de nuestra historia y de un recto amor al prójimo, sobre los cuales se ha construido durante siglos el Chile que hoy nos alberga. Lo cual es tanto más importante cuando comparamos este patrimonio con la ausencia total que de él demuestran esos otros grupos donde también se reúnen jóvenes, pero que, incitados esta vez por las mafias demagógicas que operan en el país, se han entregado a la comisión de actos de total barbarie. Así, vandalismo, saqueo, terrorismo, grosería han constituido la huella de su paso por nuestras ciudades y nuestros campos. Frente a ellos, los jóvenes que forman fila en nuestros institutos armados y en los de policía constituyen sin duda la reserva moral más potente de que dispone el país. En definitiva, al rendir un nuevo homenaje a Arturo Prat y a sus camaradas, no podemos hacerlo sin comprender en él al conjunto de nuestras Fuerzas Armadas y de orden. Hemos de reconocer y agradecer que ellas hayan sido, en último término, el gran recurso, la columna vertebral que le ha permitido a Chile caminar erguido por la historia. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Algún comentario, Milton? Bueno, mire, yo lo que quisiera comentar es lo siguiente. Leyendo sobre la vida de Prat, encontré una carta de un marinero que mandó una carta en el mes de abril a su madre que vivía en Los Ángeles. Porque a mí me quedó la duda si efectivamente el heroísmo de Prat fue improvisado o fue pensado. Entonces, viendo esa diferencia, en la carta de este marinero se refleja de que el único entrenamiento que estaba recibiendo la Esmeralda mientras estaba bloqueando Iquique era el combate al abordaje. ¿Por qué? Porque su máquina estaba mala, su casco de madera estaba debilitado
Entonces la única posibilidad que tenía el buque de tener alguna participación preponderante era pelear al abordaje. Entonces esta carta, como anécdota, llegó en el mes de junio a las manos de la madre, cuando este marinero ya estaba fallecido en el combate naval de Iquique. Encontré esa historia. Me parece muy interesante. Interesante. Gonzalo hablaba de muchos temas, pero las Fuerzas Armadas de ayer y hoy siguen defendiendo al país. Uno de ellos, un ejemplo de ello es la Araucanía. La Araucanía hoy es un lugar sin Estado de Derecho, y que todos los días tenemos ataques terroristas que destruyen la propiedad pública y privada, queman casas, colegios, iglesias, bosques, cosechas, y también asesinan chilenos que viven y laboran en la zona. Esta semana lamentamos el asesinato de don Juan II Catril Neculqueo, que en paz descanse. Estos temas son los que nos envía su comentario la diputada por la Araucanía, señora Gloria Navellán. Bienvenida, Gloria. Tremendamente movida, con acontecimientos tremendos como la muerte de José II Catril, el asesinato, mejor dicho, de José II Catril, por un tiro de un arma de grueso calibre, y con las declaraciones tan afortunadas como siempre de la ministra del Interior, diciendo que no se había visto un hecho de tanta gravedad. O sea, yo no sé en qué mundo vive esta mujer realmente, porque piensen ustedes, no se había visto un hecho de tanta gravedad. Cuando hace, ¿qué? Un mes y medio, tenemos un camionero herido a bala en su cabeza en la carretera Ruta 5 Sur. ¿Se le habrá olvidado ese hecho a ella? Sin considerar todos los demás hechos. Después trató de arreglarla diciendo que en su gobierno, bueno, lo del camionero fue en su gobierno, y el hombre sigue internado en el Hospital Regional de Temuco. Claro, ya no está con peligro de muerte, pero vaya a saber uno con qué consecuencias va a quedar. Imagínense ustedes, recibió un tiro que le entró por la mejilla y quedó alojado en su columna. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, realmente uno al final trata de tomarlo por el lado del humor, porque es tan absurdo todo lo que sucede, tan increíble todo lo que sucede, que si uno no trata de verle el lado bueno, realmente uno terminaría totalmente enfermo del chape. Bueno, acá en la Araucanía la vida sigue, con un frío que se las encargo, porque realmente -2, -3 grados todos los días en la mañana, hielo en las carreteras, eso significa accidente, complicado, todo complicado, con la misma inseguridad de siempre, la misma tónica de los agricultores que están dejando de sembrar por temor a no poder cosechar y por el alza tremenda de los insumos. El tema alimentario se viene complicado, queridos amigos. Yo se los quiero decir de corazón. Acá jamás, a pesar de años, décadas pidiendo que el Estado, que los distintos gobiernos se preocuparan de la seguridad agroalimentaria, nadie pescó, nadie se interesó en el tema, con una desidia, una cosa pero impresionante. Y hoy día estamos frente a las consecuencias, estamos frente a un problema a nivel mundial de desabastecimiento de alimentos. Vamos a tener una crisis mundial. Y nosotros, en la cola del mundo, ¿ustedes creen que somos prioridad para alguien? Para nadie. Los insumos que son los que permiten que nosotros tengamos niveles de producción realmente muy buenos, competitivos a nivel mundial, mejor en muchos casos que Estados Unidos, incluso que Canadá. Bueno, olvidémonos de eso, porque el nivel de precios de los insumos de este año, simplemente la gente, los agricultores, no han podido usar la misma cantidad de insumos que estaban acostumbrados a hacer para lograr su nivel de productividad, y por lo tanto la productividad en la próxima cosecha lo más probable es que sea más baja de lo habitual. Empeoremos el tema. Nosotros producimos el 45% del trigo que consumimos en Chile.
el resto lo importamos. ¿Lo importamos de dónde? Principalmente de Estados Unidos, de Canadá y de Argentina. Por otro lado, tomemos en cuenta que tenemos una crisis a nivel mundial con el tema de los barcos y con el tema de todo lo que es el transporte marítimo, y por lo tanto, claramente los granos no están exentos de este problema. No es que porque un barco traiga grano va a tener prioridad, las pinzas. El problema es el mismo para todos. Además, sumémosle que con la famosa guerra entre Ucrania y Rusia, que son dos grandes productores de grano, de trigo. Estamos hablando de trigo porque el trigo es el que sirve para hacer harina, y con la harina se hace el pan, se hacen los fideos, se hacen un montón de cosas. Pero el pan, que es lo que la gente más entiende porque es lo que la gente más consume. Nosotros estamos dentro de los primeros países de consumo de pan a nivel mundial. Bueno, estos dos grandes productores de grano claramente van a tener serios problemas de producción. Y además está todo el tema de las restricciones que se le ha puesto a Rusia para exportar, etcétera. Por lo tanto, Europa, por ejemplo, o Medio Oriente, ¿qué es lo que pasa? Ellos se abastecen normalmente del trigo que se produce, entre otros lugares, en Rusia y Ucrania. Como no se van a poder abastecer de ahí para cubrir la necesidad que tienen, van a salir a buscar otros mercados. ¿Y otros mercados? Los mismos donde compramos nosotros. Estados Unidos, Canadá y capaz que Argentina, porque está mal que mal por el Atlántico al otro lado, ¿no? ¿Y ustedes creen que con el estado de endeudamiento que tenemos en Chile, con las pocas lucas que tenemos en Chile, Chile va a ser competitivo para comprar trigo respecto de los precios que pueda pagar Europa? No, pues, no va a ser competitivo. El precio del trigo va a subir, y va a subir harto. Por lo tanto, en Chile lo que vamos a ver es que el precio del pan va a subir, y va a subir harto. Yo creo que podemos llegar del orden de los 4.500 pesos fácilmente de aquí a un mes y medio más. Pero además va a haber poco. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que está acostumbrada a su pancito para la hora de 11, para el desayuno, en fin? Los chilenos consumen mucho pan. ¿Qué va a pasar cuando vayan a comprar la panadería y le digan no más de 4 halluyas por persona? No, solo una marraqueta por persona, de la marraqueta entera me refiero, las dos mitades. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál va a ser la reacción de la gente? Esa es la parte que a mí me preocupa, porque la gente ya está tensa. La gente en Chile, producto de la pandemia, producto de la violencia, producto del ambiente en general que estamos viviendo, la gente está en un estado, así como yo digo, como cuerda de violín, como que explotan a la primera. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Ustedes creen que la gente tranquilamente va a decir, no importa que no comamos pan, vamos a comer, no tengo idea, galletas de arroz? O sea, no creo, sinceramente. Ese es el panorama que se viene. Es un panorama en que vamos a estar complicados por hambre. Y esa hambre va a ser a nivel mundial. Otra jugada más de los globalistas, pues señores, si por ahí va la cosa. Nunca olvidemos, detrás de todo lo que está pasando a nivel mundial está el globalismo. Y detrás de todo lo que está pasando en Chile está el comunismo. Muchas gracias, Gloria. Muy interesante tus comentarios. Milton, ¿algún comentario? Mira, yo como siempre soy un admirador de Gloria Navillán, así que mi opinión, digamos, aquí va a ser un poco localista. Gloria Navillán siempre dice las cosas muy claras, pero muy claras, pero quiero agradecerle también porque ella estuvo integrando la Comisión de Derechos Humanos del Congreso junto con Johannes Kaiser, y ellos están trabajando fuertemente y están muy interesados en los derechos humanos de los militares. Y creo que pues ahí hay una esperanza, hay una luz para nuestra gente que va a morir inexorablemente en los penales, y que ya estos penales son cárceles de exterminio, y eso es. Por muchos años conversábamos con políticos
y nos decían no hay ninguna solución, no se alcanzan los votos. Y luego por primera vez, ellos no prometen nada, pero los vemos gente seria trabajando, informándose, visitando. Y eso, uno es Johannes y otro es la señora Lorena Bella. Muchas gracias por el trabajo de ustedes, que realmente, como dijo Milton, representa una pequeña esperanza para nuestra gente. Bueno, pero también ella habló amenazas sobre Chile, pero también hay algunas cosas que preocupan al mundo militar. Fernando, tú este tema lo tienes, has estudiado un poco este tema. ¿Qué nos puedes contar? Mira, Carlos, la principal tema que estamos viviendo hoy es ya la nueva constitución que se nos propone, que el borrador son 499 artículos, y en ello hay algunas cosas que puntualizar. Obviamente son opiniones personales, cada cual debe leer y tomar la suya, pero no por eso no se pueden comentar ni decir, que pueden ayudar a otras personas a tomar su propia opinión. Esta nueva constitución deberá traernos paz, unidad y desarrollo. ¿Por qué? Porque se gestó en una crisis especial de octubre de hace 2 años, del 2018, y del 2019, perdón, y eso fue, es decir, una crisis nacional, y se dijo, sabe que esta crisis la podemos traspasar si creamos o hacemos una comisión que cree una nueva constitución. Pero tal como dijo Gloria, lo que está viviendo hoy día con la nueva constitución que se nos está proponiendo tiene mucha incertidumbre. ¿Incertidumbre por qué? Por varias cosas, pero lo más importante es que esa incertidumbre afecta la inversión afecta el crecimiento económico, la inversión afecta el trabajo y la inversión afecta la recaudación tributaria. O sea, todo eso está en incertidumbre y todo eso tambalea, los precios se disparan, todo efectos nocivos para la población. Entonces, esta nueva constitución, digo yo, nos nace con algunas mentiras. Se nos proponen o tienen base en algunas mentiras. La primera mentira, que fue expuesta por el expresidente Lagos, cuando el actual presidente dice que cualquier constitución que se nos proponga hay que aprobarla porque si no sería volver a la constitución de los 4 generales. Bueno, el expresidente Lagos, en fuerte y clara una entrevista escrita, no verbal, sino que quedó escrito, dice, no señor, usted está equivocado. Si la propuesta se rechaza, la constitución que nos regiría es la de 2005, que me tocó a mí encabezar. Por lo tanto, esa es la primera mentira, que hay que de raíz empezar a hablar de la constitución del 2005, no de la constitución de 1980. La segunda mentira es que, primero, antes de hablar de la mentira, vamos a decir quiénes somos nosotros. Nosotros somos una nación construida y constituida a partir, efectivamente, de los pueblos originarios. De ahí nacemos. Después llega los descubridores, los españoles, ¿no es cierto?, que conquistan gran parte de América. Esos españoles, más las etnias originales que estaban ahí, más otras etnias yugoslavas, de origen alemán, de origen yugoslavo, de distintas partes del mundo, vamos constituyendo una unión. Esa unión de pueblos, que finalmente yo diría que a partir del siglo XVIII ya nos podemos llamar una nación, la nación chilena, constituida principalmente por mestizos de pueblos originarios, españoles y de otros lugares del orbe. Por lo tanto, yo diría, sin lugar a duda a equivocarme, que hoy día somos un 99% de mestizos los que habitamos nuestro país. Efectivamente existen pueblos originarios con muy poca gente como de sangre pura, por decirlo así, todos mestizos. Entonces, eso es, y esa nación que ya en 1818 construimos, somos esa nación unidos tras una bandera, el himno patrio, y que todos gritamos por la roja cuando juega fútbol para el Mundial, y vamos a festejar, o íbamos a festejar, ¿no es cierto?, a la Plaza Baqueano cuando ganaba o nos clasificamos para algún Mundial. Esa es la nación chilena, la que está unida detrás de la roja, la que canta nuestra canción nacional y tras nuestra bandera. Eso somos la nación chilena, y no 12
naciones, ¿no es cierto?, como nos quieren hacer ver. ¿Por qué la incertidumbre? Yo, por el poco tiempo que tenemos, voy a centrarme en un solo lugar y espero en los sucesivos programas ir atacando un punto al menos por vez. En esta oportunidad creo importante hablar sobre el derecho de propiedad, que nos afecta a todos. Todos nosotros somos sujetos de expropiación por parte del Estado. ¿Por qué? Por nuevos caminos, por construcción de un nuevo hospital, colegio, cárcel, etcétera. Todos que tenemos alguna propiedad en alguna parte, podemos ser objeto de una expropiación. ¿Qué es lo que dice hoy día la actual Constitución? Lo que está reglamentado dice que el Estado al contado debe indemnizar patrimonialmente la pérdida que se tiene al quitarnos esa propiedad. Por lo tanto, ¿y por qué al contado? Porque la experiencia ha dicho de que antiguamente se decía se expropia, el Estado paga, pero pagaba con un papel. Y ese papel después no había forma de cobrarlo, o cuando se cobraba estaba expresado no con intereses, por lo tanto, en el fondo valía cero y la gente, los dueños, eran los que perdían. Entonces, hoy día, lo que está vigente dice, se paga al contado el daño patrimonial sufrido por la persona. Correcto. Entonces, y hoy día se habla del precio justo. Dice, efectivamente, va a haber una indemnización, pero ¿a qué valor? A un precio justo. Concepto que solamente va a existir en nuestra Constitución. En ninguna parte del mundo se habla del precio justo porque nadie ha definido cuál es el precio justo. ¿Cuál es el precio justo de un bien? Entonces, algunos convencionales han ido más allá. Dice, en ese precio justo, que todavía se está construyendo la definición, dice, vamos también a decir si esa persona, ese dueño de esa propiedad ha tenido ingresos, es decir, ha tenido rendimiento personal, también tiene que ser considerado. O sea, ya aprovechó parte de ese precio. Por lo tanto, el precio justo hoy día no es el valor de tasación del mercado o de tributario, sino que es un valor menor porque ya obtuvo rentabilidad. Entonces, estamos hablando de que ese precio justo es un precio que no es el que provoca un daño patrimonial importante. Por lo tanto, está en juego. Y cuando eso está en juego, en nuestra Constitución, provoca incertidumbres. Y esa incertidumbre, vuelvo a repetir, afecta la inversión, el crecimiento, el trabajo y la recaudación tributaria. Y quiero terminar en este punto, quiero terminar con algo importantísimo. Dice, las nuevas constituyentes, o sea, los convencionales constituyentes, han dicho que todos quieren que el Estado sea el que realice las cosas y sea el dueño de todo, y que ningún privado participe. Bueno, dentro de las energías verdes, está el hidrógeno verde. Ese hidrógeno verde requiere, de acuerdo al Banco Central, 200.000 millones de dólares de inversión en los próximos 20 años. Si el Estado quiere ser dueño y quiere quiere producir este hidrógeno y venderlo, tiene que tener 200.000 millones de dólares. ¿Y cómo lo hace si no es con recaudación tributaria? No puede haber recaudación tributaria si no hay crecimiento económico, no hay inversión. Entonces, creo que esos son uno de las amenazas que tenemos con lo que se nos está proponiendo. Gracias, Fernando. Bueno, nosotros seguimos trabajando con el almirante Arancibia, convencional constituyente, que estamos informando a nuestros círculos de amigos de la propuesta de convención constituyente que existe. Todas las semanas vamos avanzando en un tema, como hoy día Fernando también avanzamos en un tema. También tenemos programado un seminario constituyente el 6 de junio en Talcahuano a las 19 horas en los salones de El Barquito. Ese día están confirmados los convencionales constituyentes por la Araucanía Ruth Hurtado y por Ñuble Martínez Raúl. Esperamos que se nos une en los próximos días, ya que también la hemos invitado la señora Rocío Cantuaria, de convencional por la 8ª región, pero aún no hemos recibido respuesta. Convocan a este seminario la multigremial, la Federación de las Fuerzas Armadas de la 8ª región. Son todos bienvenidos. Agradecemos el apoyo de la organización, además de la Federación, del presidente, de los oficiales mayores, don Armando Valdebenito, a don Guillermo Narváez e indudablemente también a la Asociación General del Personal de las Fuerzas Armadas en la persona de su presidente. Bueno, vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Recibimos el comentario semanal de nuestro presidente. Bienvenido, don Pedro.
estimadas amigas y amigos de Radio Portales. Los chilenos constituimos un pueblo muy sufrido, pero a la vez acostumbrado y con capacidad de amor propio suficiente para vencer la adversidad. Inundaciones, sequías, terremotos, maremotos siempre han estado presentes en nuestras vidas y de acuerdo a las circunstancias adoptamos las medidas para salir adelante. En los últimos tiempos y después de varias décadas de progreso sostenido, las garras del comunismo de nuevo quiere tomar el control de los chilenos menos instruidos y a través de promesas y engaños llevarlos voluntariamente al precipicio, donde, como es ampliamente conocido, prácticamente nunca los pueblos logran emerger. Basta recordar la cantidad de años en que la Unión Soviética mantuvo bajo el yugo comunista a importantes países de Europa del Este. Y si miramos más cerca, recordemos que Cuba vive en pobreza y sin libertad desde la mitad del siglo pasado. La historia nos dice que se mueren los dictadores, pero de inmediato es reemplazado por otros, de la misma camada, quien continúa él, su familia y sus más cercanos, disfrutando de la riqueza, mientras sus hermanos chapotean en el lodo. Cuando se pronostica peligro de tsunami, los seres racionales buscan las alturas de un cerro, tratando de protegerse, y no permanecen en la playa pretendiendo dialogar con la naturaleza. Por eso resulta extraño que cuando el marxismo avanza para tomar el control de nuestras vidas, es curioso que existan personas que recomienden adoptar un bajo perfil y no reaccionar ante las numerosas acciones que ante nuestros propios ojos a diario se desarrollan para intentar controlarnos y someternos. El derecho de propiedad está en peligro, y no solo la casita que la familia logró construir después de una vida de trabajo. El Estado será quien educa a nuestros niños y destruirá su mente. La salud será una sola, es decir, si hoy usted recibe malas prestaciones de salud, ¿cómo irá a ser cuando 4 o 5 millones de personas vuelvan a ingresar a FONASA? Si hoy hay larguísimas listas de espera, espere a su vez a que entre en vigencia la nueva Constitución, ahí nos queremos ver, nos moriremos esperando. Muchísimas personas, todas ellas muy letradas y de largo desempeño en el servicio público, nos alertan del peligro que amenaza a nuestra nación por las acciones que malamente emprenden diferentes campos del gobierno, cuyos ministros, como se sabe, dejan mucho que desear. Peligro que se incrementa por las normas aprobadas por la Convención Constituyente, plagada de personas de escasos conocimientos y cuya misma ignorancia los impele a ser atrevidos y atropelladores. El ex comandante en jefe de la Armada y doctor en filosofía, don Miguel Ángel Vergara, utilizando una tribuna ampliamente conocida, recientemente alertó pública y lealmente a los chilenos de corazón bien puesto de los peligros que acechan nuestra vida y la de nuestras familias, lo que le ha valido el ataque de moros y cristianos, que no pueden soportar, como buenos marxistas totalitarios que son, que existan personas que no acepten su ideología e intención de someternos para gobernarnos a su arbitrio. En décadas pasadas, los chilenos vencimos al marxismo y vimos como aquellos que vociferaban y predicaban odio y resentimiento por los medios de comunicación y nos querían llevar a la guerra civil, no lograron su propósito, pues la mayoría democrática del país supo utilizar las herramientas disponibles para erradicar el odio y el resentimiento y se puso a trabajar para entregar a sus hijos un mejor destino y llevó a Chile a ponerse a la cabeza de los países de América. Estimados amigos, es el momento de abrir los ojos y aquietar en qué ambiente se desenvuelve nuestra vida. Los chilenos de corazón bien puesto, al igual que en el pasado, debemos estar listos para, al igual que Prat de Aldea, saltar a abordaje para defender a Chile, los chilenos y conservar la libertad que conquistamos los primeros días de la naciente república. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Tu despedida, Fernando, por favor. No, a agradecer las posibilidades, como siempre, de expresar una opinión, de ver lo que estamos haciendo y solamente hacer hincapié en que somos una sola nación multicultural. Muchas gracias, Fernando. Milton, por favor. Bueno, yo al despedirme quiero recomendarle a nuestros auditores que estén atentos a lo que sigue haciendo la convención. Hay una comisión de normas transitorias que está operando fuertemente y le están haciendo las últimas correcciones a la convención, por supuesto, en contra de todos los chilenos. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Fernando. Agradecemos también a nuestro historiador y a nuestros panelistas virtuales del día de hoy, Gonzalo Ibáñez y la diputada Gloria Navellán. Chile vive momentos complejos bajo ataque del marxismo internacional y del enemigo interno que lo representa. Y como dice nuestro presidente, es tiempo de abrir los ojos para defender a Chile del tsunami que se avisora. Les recuerdo la invitación a que trabajemos codo a codo. Esta semana nos encontramos vía Zoom el miércoles 1 de junio a las 20 horas. Son todos bienvenidos. Y también reafirmamos la invitación a los círculos, al mundo militar y policial, a las familias y a nuestros amigos de la 8ª región al seminario constituyente a realizarse el 6 de junio a las 18:45 horas en los salones del Barquito, ubicado en Blanco Encalada, 8:30 del puerto de Talcahuano. Agradecemos vuestra sintonía y nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Tengan ustedes muy buenas tardes. Soldado de mar, yo soy que juro servir mi pabellón con mi fusil y el corazón. Herencia de reunión con un afán de ser mejor, hacer del pueblo fuerte elección. La patria en mí confiará siempre, mi lema ha sido lealtad, que al heroico nos legara, al morir todo el ramo atrás. Siempre en tierra y en mar, nuestro valor. Quiero supo conquistar palmas de vencedor a Chile con profundo amor. Sepamos todos ofrendar los triunfos de nuestro valor por la vida sin vacilar. Siempre en tierra y en mar, nuestro valor. Quiero supo conquistar palmas de vencedor a Chile con profundo amor. Sepamos todos ofrendar los triunfos de nuestro valor por la vida sin vacilar. Cruzar horizontes de azul y sol, seguir los senderos de luz y acción, y hacer el pueblo forjar su destino glorioso a la vera del mar. Cruzar horizontes de azul y sol, seguir los senderos de luz y acción, y hacer el pueblo forjar su destino glorioso a la vera del mar. En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso. Radio Portales, tu corazón. La primera de Chile.